y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y tu caridad y servicio y fe y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estéis en Teatira: cualquiera que no tiene esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dice, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero, la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré una estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otón el Grande, fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Después de la muerte de Carlomagno o Carlos el Grande, la sociedad se unió y comenzó de nuevo a declinar, y reinó la anarquía y la miseria hasta que vino el reino de Otón el Grande. Y esta dinastía cubrió un periodo de 150 años. El emperador no se consideraba como extinto, sino suspendido, y deseaba que su efecto y su poder fuese restablecido. Millers, en su Historia Medieval y Moderna, páginas 144 y 145, 324 y 325, dice lo siguiente: así es, 962, justo un poco más de un siglo y medio después de la coronación en Roma de Carlos Magno como emperador, Otón, en el mismo lugar por la misma autoridad papal, fue coronado emperador de los romanos. Otón el Grande de Alemania, el segundo Carlomagno, restauró una vez más el caído poder imperial que fue conocido como el Santo Imperio Romano, las cabezas del cual desde ese tiempo en adelante fueron reyes germanos. Las alianzas entre el Papa y el emperador duraron poco, ya que pronto cambió las ideas políticas. Otón marchó entonces sobre Roma y depuso al Papa, imponiendo a León VIII. A razón de la restauración del imperio, Otón afirmó el derecho de los emperadores a investir en elección a los pontífices, pero tal facultad desapareció desde que el Papa Nicolás II estableció en 1059 la elección pontificia por medio del cónclave o colegio de cardenales. Así es como el Santo Imperio Romano queda restaurado por tercera vez, y estando de tal condición llevar encima a la mujer nuevamente como tercera cabeza o monte. Otón el Grande fue esta tercera cabeza o monte que soportó al papado. Federico de Barbosa. Por casi 100 años después de la coronación de Otón el Grande como emperador de los romanos, tuvo paz casi total la mayor parte de Europa. Sin embargo, cuando Gregorio VII fue hecho papa en el año 1073 y poco después declaró que era pecado para los eclesiásticos, para los obispos y arzobispos, el que haya sido designado por el monarca, comenzó una terrible lucha entre el papado y el imperio. Esta controversia, como ya se comentó, se conoce en la historia como el conflicto de las investiduras. Enrique IV de Alemania le presentó al Papa la más terrible oposición, rehusándose a reconocer el decreto de Gregorio, y aún así convocó un concilio de la clerencia en Alemania para deponer al Papa.
En cambio, en Roma, Gregorio reunió el concilio y depuso y excomulgó al emperador. Esto causó levantamientos de algunos súbditos de Enrique IV, pero su autoridad se esfumó de sus manos. El resultado fue que éste fue ante Gregorio para pedirle perdón y ser restaurado, pero Gregorio se rehusó a recibir a aquel penitente ante su presencia. Por 3 días Enrique IV estuvo descalzo sobre la nieve en el patio del palacio, y al 4.º día el penitente rey fue permitido entrar a la presencia del Papa Gregorio, pero las luchas no pararon ahí. En el siglo XII comenzó una fiera contención entre la sede papal y los emperadores de la activa casa de los Hohenstaufen. El resultado fue final que los obispos humanos triunfaron y los Hohenstaufen fueron a la ruina. El gobernante más notable de la línea fue Federico I o Barbosa, epíteto que obtuvo por su roja barba larga. Federico fue coronado en Roma por el Papa Eugenio III y fue llamado Santo Emperador Romano, según la Enciclopedia Británica de 1954. En la página 226 de la Historia de Miers citada, la autoridad de los papas llegó a ser a su más alto nivel durante el siglo XIII. El principio de este esplendor papal se señaló en el ascenso de Inocencio al trono pontificio en 1152 y 1216, el más grande de los papas después de Gregorio VII. Bajo el poder de este fue hecha la buena pretensión de los papas de que todos los soberanos terrenos eran simplemente vasallos del pontífice de Roma. Casi todos los reyes y princesas de Europa juraron serles fieles al Supremo Señor, de manera que Roma una vez más fue la ama y señora del mundo. Así fue como esta cayente Iglesia Católica Romana surgió nuevamente de su tercera experiencia de caos y la cuarta cabeza o federación de naciones sobre la cual la mujer cabalgó. El Santo Imperio Romano quedó restaurado por 4ª vez de su humillación para sentarse y gobernar sobre todas las naciones del mundo. El infinito poder papal. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y en medio de un tiempo. Daniel 7:25. El poder papal surgido desde la caída del Imperio Romano de Occidente vino a ser la corona imperial que permanecería mucho tiempo, aún más que el Imperio Bizantino, que duró cerca de 1000 años más. Como lo hemos venido constatando, la fuerza vino en aumento hasta conformar una evolución de sistemas imperiales, económicos y religiosos, hasta el grado de ponerlo unificar en un sistema muy poderoso. Tal fue el poder que adquirió la Iglesia romana que sus ambiciones se incrementaron infinitamente. Y esto para cumplirse a la Escritura, donde cambió los tiempos y la ley de Dios por leyes de hombres, basándose en su tradición idolátrica, desde que tuvo poder de perseguir a aquellos que no creyeron igual que ella. El periodo donde consideramos el inicio de 1260 días, o bien, como dice la palabra de Dios, tiempos y medio de un tiempo, que explicado es 360 días por año. Estos son 3 años y medio, año de 180 días. Da una suma de 1260 días. Basando nuestro entendimiento a que estos son días proféticos, entonces se considera año por día, según Números 14:34. Este periodo da inicio a esta época de Tiatira, donde los santos del Altísimo son nuevamente perseguidos y casi destruidos. En este periodo es muy difícil distinguir la línea de los verdaderos seguidores de Cristo, dado el enorme dominio y fuerte persecución que ejecutó la Iglesia romana sobre la Iglesia de Dios. Existe evidencia histórica de grupos opuestos a la doctrina romana, con rasgos de predicación y costumbres que dan testimonio de haber sobrevivido a este periodo oscuro de la historia. Una de las razones es que el imperio papal vive uno de sus momentos de mayor poder y son los principales escritores de la historia.
Así la documentación será escasa y completamente sujeta a las conveniencias de la Iglesia romana. Sin embargo, la huella que la Iglesia de Dios y aún permanece por el amor de los hermanos que dispusieron de su vida a favor del Evangelio, así se distinguirá por cada grupo para ser guardadores de las antiguas enseñanzas. La trayectoria de la Iglesia de Dios en el período de Tiatira. Algunos de los grupos cristianos, hostilizados y perseguidos por ese afán de desvanecer durante los siglos oscuros, fueron llamados de diferentes nombres, frecuentemente por sus enemigos. Tales fue como los baudios, habitantes de los valles, cátaros, nazarenos, sedintarios, albigenses, valdenses, insabatistas, sabatinos, lolaristas, herejes, etc. Pero conforme al testimonio de ellos, sin embargo, estaban estrictamente unidos a la Biblia y a la fe de la Iglesia de Dios viviente que una vez fue dada a los santos. Aquellos que visitaron sus pequeños recintos de reunión reportaron haber encontrado imágenes ni ceremonias romanas, que eran estrictos observadores del sábado e instruían a sus fieles en actos de fe cristiana y los mandamientos de Dios. Practicaban el bautismo por inmersión y celebraban anualmente la Cena del Señor, y otros muchos puntos fundamentales de la Biblia. Aunque estos grupos vivían esparcidos por persecuciones, tenían sin embargo una cosa común, que estaban ligados en común de la pureza y la sencillez del Evangelio. La Biblia era su guía única y consideraban fundamentalmente toda materia doctrinal en ella. Su culto la mayor parte del tiempo era secreto, pues continuamente tenían que ser perseguidos y esconderse en cavernas y cuevas de la tierra. Su historia ha quedado escrita a pesar de que fueron perseguidos de estado en estado. Las huellas más evidentes de su existencia son sus persecuciones, por las cuales tuvieron que emigrar de país en país como Alemania, Francia, Inglaterra y otros lugares. Cada grupo iba sumando convertidos a donde quiera que iba. Eran conocidos en diferentes lugares por diferentes nombres por razones naturales. Diane Waddington nos da el siguiente testimonio. Rainer Sacho, un sacerdote dominicano, dice: no hay secta tan peligrosa como los leonistas, herejes por ser habitantes de Lyon, Francia, llamados después valdenses, por estas tres razones. Primera, porque es la secta más antigua y algunos dicen que es tan vieja como datan los días de Silvestre, otros dicen que data de los días de los apóstoles. Segunda, se halla diseminada en todas partes y no está confinada a un solo lugar. No hay país en donde no tengan adherentes. Y tercera, porque mientras las sectas más profanas y blasfemas, esta manifiesta el sumo grado de piedad, vive píamente delante de los hombres y nada cree respecto a Dios que no sea bueno. Este mismo escritor, Sacho, admite que aquellos fieles florecieron cuando menos 500 años antes del tiempo de Pedro Waldo. El anticristo en forma de papado jamás pudo quitar el sábado completamente de sus dominios. Hay mucho que decir sobre este caso, además de las evidencias que ya se han dado, lo cual muestra que mientras la iglesia romanizaba iba expulsando gradualmente el sábado de su cuerpo, aquellos que eran fieles a la ley de Dios y a las prácticas de la iglesia original se mantuvieron firmes sin importarles la persecución. Los defensores del sábado existieron mucho antes de la Reforma Protestante e idearon la forma de mantenerse en la fe aprendida desde el tiempo del primer emperador hasta el tiempo de la Reforma. Estos eran descendientes que huyeron de las previas persecuciones paganas del tiempo de Constantino, o sea, aquellos quienes, cuando comenzó a gobernar la iglesia y a forzar al pueblo a aquellas falsas prácticas, se rehusaron someterse a aquel orden, buscando aislarse para sentirse libres en la adoración a Dios, y fueron a desiertos, a los Alpes y a los alrededores. No se puede sostener que hubo una perfecta convergencia en todos los sentidos de aquellas diferentes congregaciones de varios lugares. El punto fundamental es que convenían que era un rechazo a la Iglesia romana, apelaban a la Biblia como la única norma de fe
y práctica, y eso es innegable. Los nazarenos, su credo y testimonio. El historiador Epifanio de Salamina, nacido y criado en Palestina, escribió acerca de este pueblo. Uno de sus escritos, llamado el Panarium, generalmente conocido contra las herejías, fue escrito durante el periodo 374 y 377, contenido su visión de los primeros nazarenos. El historiador muestra un punto de vista el cual es contrario o crítico, pero lo más importante es que destaca las principales características del credo al cual vendría a ser semejante la iglesia primitiva. Eran discípulos de Jesús y no les desagradaba ser llamados nazarenos. Lo más importante de la descripción acerca de sus costumbres religiosas es el uso de que le daban a la palabra de Dios sin dejar las enseñanzas del Antiguo Testamento y con ellos los libros de los profetas judíos y del Pentateuco. Los veían como un grupo de judaizados, pero que guardaban el sábado y eran creyentes en Jesús. Su credo abarcaba la doctrina de la resurrección de los muertos, además de reconocer a Dios y Padre y a Jesucristo como su Hijo. Era un grupo guardador de la ley de Dios, los 10 mandamientos y por consiguiente del sábado. Según Epifanio, también eran perseguidos por el pueblo judío. Aún para los judíos son enemigos. El pueblo judío no solo los odia, sino que incluso se levanta al amanecer, al mediodía y al anochecer, 3 veces al día cuando recitan sus oraciones en las sinagogas y los maldicen, diciendo 3 veces al día: Dios maldice a los nazarenos. Porque guardaban más rencor contra ellos, porque a pesar de tener origen judío, predicaban a Jesús el Cristo, algo que es lo opuesto a los que todavía son judíos y no han aceptado a Jesús. Los cátaros. Según la Enciclopedia Católica en Línea explica, literalmente el término significa puritanos, un nombre que ha sido usado o que se ha aplicado a varias sectas de diferentes periodos. Los noviciados del siglo III fueron frecuentemente conocidos como cátaros. El término fue también utilizado por los maniqueos. En el sentido más amplio, cátaro fue una designación más generalizada para hacer referencia a las sectas dualísticas del periodo tardío de la Edad Media. Otros nombres numerosos estaban también en boga para denominar a estos grupos heréticos, según la Iglesia romana. Sin hablar de formas corrompidas como Casari, Gassari en Italia, Hetzer en Alemania, encontramos a las siguientes denominaciones: Pulili o Pulies en el norte de Francia, arianos, maniqueos y patareni, perteneciendo a grupos que manejaban doctrinas similares, texteros o tejedores, que eran grupos de los cuales el comercio era normal. Algunas veces sus contemporáneos erróneamente le llamaban valdenses. Esta evidencia escrita por la Iglesia romana que hubo grupos antiguos, numerosos y dispersos en toda Europa que hicieron frente a la falsa doctrina nicena y que esta presencia surgió desde el origen de la fundación de la Iglesia de Dios, así como en etapas anteriores los llamaron arrianos. Para este tiempo los llamaron de muchas maneras, una de ellas cátaros puros u hombres buenos. Los valdenses. Como ya ha sido mostrado, que el pueblo de la verdadera fe y llevaban el nombre de las Sagradas Escrituras fueron llamados por el mundo valdenses, baudois, ericats, catarist, puritanos y también otros nombres de líderes predicadores entre ellos y de los países donde fueron expulsados. Pero desconocían estos nombres, el mundo desconocía como el mismo se llamaba Iglesia de Dios. El nombre de valdenses venía por un predicador conocido como Pedro Baldo y que se entiende que en la historia era un comerciante convertido a la Iglesia de Dios y dejó esta vida de comodidad para predicar el Evangelio. Sin embargo, el origen de este grupo, según sus registros históricos, fue mucho antes de que existiera Pedro Baldo.
Desde las fronteras de España hasta el sur de Francia, entre y bajo los Alpes a lo largo del Rin hasta Bohemia, los discípulos de Cristo, como mostraremos aquí en adelante, se les pudo encontrar aún en los tiempos peores, perseverando en la fe y en la pureza, adhiriéndose a la simplicidad de la adoración cristiana. La verdadera Iglesia de Dios, más adelante identificada en este tiempo por los siguientes, los paulicianos, fueron indudablemente la más numerosa secta entre el año 600 y 700 después de Cristo. De acuerdo con la opinión del mundo y célebres escritores, que esta secta fue así nombrada por el apego de sus profesores al apóstol Pablo. Los nombres de las iglesias apostólicas fueron aplicadas a sus congregantes. Los maestros eran distinguidos por sus nombres de la Escritura, por su celo y conocimiento, y por la austeridad y simplicidad de sus vidas. Sin embargo, pronto fueron envueltos en los errores de la persecución bajo el reinado de Teodoro. Smith Church History, página 216. Los abilgenses fueron lo mismo acerca de los valdenses, quienes se fueron conociendo entre ellos mismos por el nombre de la Biblia, la Iglesia de Dios. En el siglo VII, los verdaderos cristianos fueron obligados a continuar su vida de país en país, huyendo entre las persecuciones del creciente poder papal. Por su conducta y congregarse en cuevas y cavernas de las montañas para tener culto, obtuvieron el nombre de monteses, es decir, de la montaña. Aunque es comúnmente creído que la Iglesia Católica Romana tuvo completo dominio sobre el mundo de la Edad Media, aún en hecho de que nunca, en ningún siglo, la Iglesia apóstata tuvo dominio sobre las acciones y las conciencias de los creyentes, sino que hubo siempre hombres y mujeres de la verdadera fe, un remanente en verdad, pero remanente nunca conoció la religión apóstata. Los valdenses fueron entre los primeros grupos en Europa en obtener antes de la Reforma la posesión de la Biblia manuscrita en una lengua nativa. Tenían la verdadera y no adulterada. Esto rindió sus motivos especiales para su aborrecimiento y persecuciones. Aquí por 1000 años de testigos o de testimonio de la verdad manteniendo la fe y una forma muy maravillosa, la palabra de verdad fue perseverada a través de las edades por las tinieblas. Era un pueblo apreciable y querido por sus vecinos en las provincias de Francia, hombres de buena conducta, de conversación piadosa, leales a sus promesas, puntuales en el pago de sus deudas, eran además liberales con los extranjeros y con los pobres viajeros hasta donde su hospitalidad lo permitía, según Jones Church History, página 260. Los valdenses fueron en sentimiento religioso sustancialmente los mismos que los paulicianos, paterines, puritanos, albigenses, etc. El inicio de 1260 años de persecución. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:4. Este periodo oscuro, cruel y de persecución a los seguidores de Cristo es considerado como una lucha impetuosa sobre la cual la poderosa Iglesia romana se fortaleció por medio de favores, guerras, preferencias de los gobiernos más poderosos en su momento, tomando como una doctrina nicena la única religión en los reinos que gobernaban, haciendo una relación muy dañina entre el mundo libre que buscaba a Dios por medio de los reducidos grupos que eran perseguidos. La lucha, que duraría 1260 años de dominio, tendría violentas guerras y persecuciones, como fue el periodo de las guerras contra los musulmanes, y estos dominaron España durante muchos siglos y promovieron guerras supuestamente santas llamadas cruzadas, donde la ambición y codicia de los reyes y papas se mostró para mandar a los ejércitos principalmente fanatizados por las ideas de conquista, trayendo muerte y desgracia a los pobladores de aquel mundo, inventando aparecimientos y reliquias falsas con el objetivo de dar razón y justificación al pensamiento de imperar sobre todos los pueblos y poder dominar por medio de la fuerza y el credo. La Inquisición. Con la falsa idea de lograr una civilización sobre un mundo bárbaro,
Toda incursión, guerra o iniciativa tenía propósito de hacer que dominara la doctrina romana en todas las actividades de la vida. El pensamiento fanático, intolerante y cruel destruiría a millones de vidas, que a casi llevara a la extinción a la Iglesia de Dios, y aquí podemos comprobar que la fiel palabra dicha es: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Sembrando el terror en las personas, justificando sus actos con el castigo de Dios, sin embargo, era más cruel y desalmado el castigo terreno, plagado de torturas hasta llegar al sometimiento total, siempre con la intención económica de despojar a cada víctima juzgada de sus bienes y propiedades. La Iglesia romana se enriqueció hasta volverse loca y cada vez más ambiciosa. Europa estaba sumida en el poder papal. Inocencio III reaccionó tras la muerte y el asesinato de uno de sus enviados para promover la persecución de supuestos herejes en el sur de Francia. En el año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán, el Papa Inocencio III, cambia las leyes y normas para llevar a juicio a cuanta persona cayera en sus manos, difamándola por una supuesta herejía, dando origen a una mal llamada Santa Inquisición. En un mar de calumnias y vergüenza, los inquisidores dieron rienda suelta al odio inhumano, con una práctica de tortura y miedo, matando a las personas que su único pecado era no creer en la doctrina pagana de la Iglesia romana. Utilizando el terror como vehículo, hacían caso de rumores, calumnias como prueba. El procedimiento era el siguiente: llegaba el inquisidor, la autoridad respaldada por el Papa, dando un hipócrita mensaje de perdón, sosteniendo que la herejía contra la Iglesia romana era mala, después de que daba 2 semanas de gracia para que todo aquel que se arrepintiera declarara clemencia, cambio de conducta. De no existir personas arrepentidas, daba por terminado el tiempo anunciado por el inquisidor, para dar inicio a la etapa más nefasta del edicto de fe. Los juicios de las denuncias eran secretos y solo el inquisidor era quien conocía al acusador. Durante el periodo de investigación, estas se hacían antes de que supieras de que había sido acusado, de tal forma que cuando eras llamado al tribunal inquisidor, éste ya tenía tu sentencia. Un método muy común era ser encarcelado y solo dar a comer pan y agua hasta que confesaras tu culpabilidad. Claro que tu familia quedaba en total desamparo, ya que te despojaban de todos tus bienes. Una conducta sumamente misericordiosa cuando utilizaban la tortura para hacer que el enjuiciado confesara lo que el inquisidor quería escuchar. Frecuentemente las personas acusadas recibían la sentencia de muerte, y si era declarado culpable de herejía, era seguro morir quemado vivo. Era común que aquellos casos que no fueron sentenciados a muerte les obligaban a utilizar una ropa de vergüenza llamada San Benito. Al igual que Pilato, se lavaban las manos para que las autoridades civiles hicieran el trabajo de ensuciárselas con la sangre de aquellas víctimas, ya que el inquisidor era un supuesto hombre de Dios. Durante los 150 años que duró la Inquisición en Europa, los valdenses y cátaros fueron propiamente eliminados. Después se volcaron a buscar brujas y, al descubrirse el continente americano, lo aplicaron a sus habitantes. Sin lugar a duda, este periodo de Teatira está llena de muerte y obscuridad, donde el brillo de la palabra de Dios fue sometido por el poder incansable para obtener más y embriagándose de la sangre de los santos hasta casi llevarlos a la extinción, según la palabra de Dios y su testimonio. Pero vendrían cambios que debilitarían a la Iglesia romana en su poder hasta que la llevaría a la herida de muerte, donde la misma humanidad y sus seguidores se sentirían agotados por su ambición, su enfermedad de poder y un nuevo periodo para la historia de la Iglesia de Dios, Sardis.